Bueno, ya puesto con estas mínimas cuestiones adornianas o con este recuerdo de algunas consideraciones que sobre Adorno he realizado a lo largo del tiempo, querría leer o retomar algunos pasajes del final de un texto que publiqué o que se publicó en distintas ocasiones. Aquí tengo la separata de la revista Letras de Deusto, el volumen 25, número 66, de enero-marzo de 1995, y es un texto que se titula Experiencia estética y crítica de la cultura en torno a Theodor Adorno. Bueno, en este texto bueno, que no es que sea, digamos, la piedra filosofal, sino que es un texto que tendría que ser revisado en su totalidad, doy vueltas a cómo se va generando el concepto, la noción de experiencia en la filosofía de Adorno en relación con lecturas de textos benjaminianos y también en relación con la interpretación de algunos materiales literarios, con Hölderlin y especialmente con Frank Kafka y Samuel Beckett. Y hacia el final del ensayo hago una serie de consideraciones en torno a la música de Gustav Mahler, que también es algo que voy a tratar en otro de los vídeos que subiré hoy mismo también aquí a este canal, es decir, la relación que hay entre Adorno y la música de Gustav Mahler y también la conexión que establece ahí Adorno con la filosofía de la música y con la música de Schoenberg y de Alban Berg. Y aquí recordaba en las últimas páginas del ensayo que Adorno creía que la música de Mahler conducía ya hacia la filosofía nueva música de Schoenberg porque la disonancia transfigura el atractivo en su antítesis, esto es, en dolor. Como si se vengara de sus excesos, o mejor, de su complacencia armónica, el arte asume lo feo y lo disforme, un reflejo fragmentario de la realidad. La vida truncada renuncia al consuelo, subraya la abundancia de la pobreza y conduce el arte hacia lo negro y a veces al borde del silencio. El ocaso del arte, que Adorno no diagnostica meramente, sino que, como dijo, él acompaña al arte en su caída, se sitúa en la enfermedad histórica, podríamos decir en términos nietzscheanos. Por eso el arte se apropia de lo feo, no para configurar una ascética renuncia, el memento mori medieval, sino para mostrar lo obsceno de cualquier imagen del mundo que segregue lo feo, lo deforme y el sufrimiento. Tiene, dice Adorno, que apropiarse de lo feo para denunciar en ello a un mundo que lo crea y reproduce a su propia imagen, aunque sigue fomentando la posibilidad de lo afirmativo como complicidad con el envilecimiento, porque fácilmente combinada con simpatía se convierte en asunción de lo envilecido. La apología adorniana del nihilismo contiene, podríamos decir, la utopía de una existencia diferente. La humanidad misma se convierte, en cierto sentido, en una promesa, como se encuentra, por ejemplo, en Mínima Moralia. El arte es para Adorno una exigencia social en la que no se presentan sublimaciones de los deseos, sino formaciones indeseables, cortocircuitos de la realidad, algo que se podía conectar con las nociones del cuerpo sin órganos de Deleuze y la idea de las máquinas solteras. Los violentos instintos que presenta el artista, esa estrategia que introduce caos en el orden, es la de lo nuevo en la vanguardia. Lo nuevo, dice Adorno también en Mínima Moralia, es el vacío lugar de la conciencia, aguardando con los ojos cerrados, por así decirlo, y parece la fórmula por la cual se extrae de la crueldad y la desesperanza un valor de estímulo. Esto no tiene nada que ver con el tempo ansioso de la moda que cambia todo para que lo mismo permanezca. La modernidad, por el contrario, se revela frente a la mentalidad epigónica que lo da todo por hecho. Lo no pensado es aquello a lo que aspira lo nuevo, situado en la conciencia del desmoronamiento de la experiencia. Esa barbarie encadenada a la monotonía y ese componente satánico que Baudelaire localizara en el seno de la modernidad. La descomposición del sujeto, es también una cuestión que está en Mínima Moralia, tiene lugar a través de su abandonarse a lo monótono siempre diferente. Lo nuevo es por sí mismo ambivalente y contiene el carácter proyectivo de lo moderno y es una imagen enigmática del hundimiento absoluto. Solo por medio de su absoluta negatividad, piensa Adorno, puede el arte expresar lo inexpresable que es propiamente la utopía. La desesperanza está así inscrita en el seno de las grandes obras de arte. Más que trágico, todo arte es, según Adorno,
triste, porque sabe que su esperanza de duración es su enfermedad mortal. Y sin embargo, esa fragilidad, el hablar como hace Kafka de existencias aniquiladas, es su extrema verdad. El pensamiento corrosivo de Adorno no duda en sostener su radicalismo estético en una exigencia ética, dado que sin esperanza la idea de verdad no es pensable. La experiencia que tiene que narrarse es una trama de lo nuevo artístico y del comportamiento que comienza desde cero, una práctica moral destructiva en el sentido de Benjamin. Ese territorio solo puede ser el de la resistencia, el de la desesperación, que no expresa lo irrevocable ni da por cancelado nada, ni siquiera el pasado. La desesperación, señala Adorno en Mínima Moralia, arrastra a su abismo este pasado mismo, de ahí que sea alocado y sentimental querer preservar el pasado en toda su pureza frente a la marejada de inmundicias del presente. A este pasado no le queda otra esperanza sino exponerse sin protección alguna a la desgracia, para resurgir de ella como si fuera otra cosa. Una tradición liberada sería esa que se entregara al torbellino del presente, que no aspirara a su conversión en mito, esa dialéctica que Adorno y Horkheimer rastrearon. La filosofía, situada en la desesperación, contempla las cosas, por tanto, desde el punto de vista de la liberación, agrietándolas, revelando sus precipicios, que para Adorno remedan la apariencia que tendrán cuando sean contemplados bajo la luz mesiánica. El pensamiento renuncia a su tarea parapetado, tratando quiméricamente de escapar a lo condicionado. El aprendizaje moral y estético en lo mínimo se sacrifica a una experiencia de los detalles, la piel se torna en este pensamiento extranjero y la melancolía tiene que arriesgarse en el reconocimiento de lo lejano en lo próximo. Devenir excéntrico es el destino, devenir excéntrica es el destino de la filosofía, arrojarse a los bordes de la civilización, como el mendigo que para Benjamin supone lo inevitable del mito. La razón dialéctica tiene que resistir, según Adorno, en medio de la desesperación y el atropello, y así no puede rehuir lo absurdo, eso que el buen sentido encubre. Hay, dice Adorno, que imitar a las liebres, cuando suena el disparo, echarse locamente a tierra y hacerse el muerto, reunir fuerzas y reflexionar detenidamente, y si aún se conserva aliento, echar a correr a todo escape. La fuerza que desata el miedo y la que lleva a la felicidad son lo mismo. Esto es un ilimitado permanecer abierto a la experiencia, que crece hasta el autosacrificio, experiencia en la cual el que ha caído vuelve a encontrarse. ¿Qué sería, pregunta Adorno, una felicidad que se midiera con la inconmensurable tristeza de aquello que es? La filosofía es, en este sentido, una defensa de la vida como algo que, a pesar de la desdicha, aún existe. La astucia de las liebres, la excentricidad del pensador o la épica tortuosa del narrador exigen un freno a la locura que ellos mismos llevan dolorosamente a la autoconciencia. Como al final de Exiliados de James Joyce, la herida está cansada de la vida en suspenso y permanece el recuerdo del deseo del amante. Oh, mi extraño, dice Joyce, y salvaje amante, vuelve a mí otra vez. La travesía moderna del extranjero clama por ese retorno y mientras tanto busca palabras para la vieja herida. La melancolía que Adorno viera expresada, entre otros lugares, en Blancanieves, en su forma más acabada, bosqueja siempre puntos de partida. La verdad, dice Adorno en Mínima Moralia, es inseparable de la loca ilusión de que del seno de las figuras de la engañosa apariencia surja al fin, ya sin visos de apariencia, la salvación. Bueno, apenas 9 minutos para estas mínimas consideraciones sobre la Mínima Moralia adorniana y también sobre su tarea artística y sobre esa defensa del nihilismo como honra del pensamiento.